Hola, bienvenidos a esta serie de videos tutoriales de Geomagic Control X. En esta serie de videos aprenderemos a usar el software desde lo más básico a herramientas más avanzadas para utilizarlas en diferentes flujos de trabajo. Durante la serie de videos utilizaremos diferentes ejercicios, archivos ejemplos que ustedes podrán descargar en la liga que se encuentra en la descripción de cada video. En este primer video tutorial aprenderemos a utilizar la interfaz del usuario, veremos algunos ajustes de preferencias, haremos la importación de archivos y también revisaremos las opciones de visualización para los diferentes objetos que tengamos en nuestro proyecto de inspección. Vamos a abrir primero el software desde el escritorio haciendo doble clic en el icono de Control X. Cuando el software se abre por primera vez, aparece esta primera ventana o recuadro donde te permite seleccionar un perfil de usuario. Puede ser perfil de usuario experto, básico u operador. Dependiendo del perfil que se seleccione, podría cambiar el orden de las herramientas o comandos que tenemos en la parte superior de la ventana. Para fines prácticos de los videos tutoriales, optaremos por seleccionar siempre experto. Si no desean que vuelva a aparecer esta ventana, lo que podemos hacer es activar la casilla en la parte inferior de la ventana para que no lo vuelva a mostrar y vamos a seleccionar el perfil experto. Si más adelante desean volver a encontrar esta ventana, pueden accesar nuevamente en ella haciendo clic en la parte de menú, File, User Profile. Al hacer clic ahí, tenemos nuevamente disponible esta ventana. Recuerden, para los videos tutoriales vamos a estar utilizando el perfil experto. Bien, vamos a empezar a revisar lo que es la interfaz de usuario de Control X. Como ven, en la parte superior, vamos a empezar desde la parte de arriba. En la parte superior de la ventana tenemos estos iconos de acceso directo, que pues son los comunes en cualquier software de Windows o cualquier otro software. Tenemos primero un icono para crear un nuevo archivo, en este caso un nuevo proyecto de inspección. El siguiente icono es para abrir un archivo, guardar el existente, importar ya sea un archivo, pues de aquí podemos importar un archivo CAD o podemos importar una 9 puntos o importar una malla. También tenemos la posibilidad de exportar y este último icono son las preferencias. Vamos a entrar aquí a preferencias haciendo clic. En la ventana de preferencias tenemos varias pestañas. En la primera pestaña, que es la de general, tenemos aquí una serie de opciones que valdría la pena revisarlos la primera vez que empezamos a usar el software. Lo que voy a hacer es estirar un poco la ventana para que tengamos todas las opciones en la misma vista. Uno de los parámetros más interesantes aquí es la unidad de decimales después del punto. Entonces, aquí podríamos dejarlo en 4, pero en ocasiones podría ser necesario cambiarlo 2 o 3, dependiendo lo que el dibujo de nuestra pieza nos indique o la manera que nosotros tengamos para trabajar. Más abajo tenemos unidades de medida de longitud, en este caso está en milímetros, y más abajo se repite esta misma casilla. Sin embargo, son para dos parámetros diferentes. El primero de ellos es la unidad de medida para el escáner o el dispositivo que estamos utilizando para hacer los escaneos. O al igual, si hacemos la importación de un archivo de escaneo, entonces se va a importar en esta unidad de medida. En el caso del otro campo más abajo, esta ya sería en sí la unidad de medida que estaríamos utilizando dentro de nuestro proyecto. Es decir, al crear una nueva dimensión, esta dimensión ya sea de longitud, en este caso sería la unidad de medida que se estaría aplicando para esa nueva dimensión. Más abajo también podemos cambiar la unidad de medida de grados a radianes. Al igual que los milímetros, podremos cambiarlos a centímetros, metros, kilómetros, pulgadas, pies y millas. Aquí lo recomendable es que este valor
no se mueva, es decir, dejarlo siempre en milímetros, salvo que la configuración del dispositivo de escaneo sea diferente. Esto va a variar de cada dispositivo y lo ideal sería consultar el manual o las especificaciones del equipo o contactar con el distribuidor autorizado. Bien, en la siguiente pestaña, que es Display, tenemos todos los parámetros o opciones para configurar los diferentes colores que se ocupan pues, en toda la interfaz, ya sea para el momento de crear una entidad geométrica, para crear una dimensión, para crear una anotación, etc. También viene aquí para cambiar el tamaño de algún texto en diferentes ventanas o en diferentes anotaciones. Lo recomendable sería dejar esto como está y solo modificarlo en caso de que sea realmente necesario. En la siguiente pestaña, que es Hardware, tenemos listados todos los equipos o dispositivos con los que Geomagic Control X tiene plugin. Es decir, con todos estos dispositivos es posible conectar directamente con el software y escanear directamente en el software. En la siguiente pestaña tenemos File I/O, que aquí nuevamente muestra una lista de todos los formatos posibles que tenemos para importar o exportar dependiendo del caso. Como pueden ver, es una lista bastante extensa, entonces difícilmente vamos a batallar aquí para importar algún formato CAD en específico. Bien, en la última pestaña, que es Locale, tenemos la posibilidad de cambiar el idioma del software. Esto va a depender del paquete de idioma que se hizo la instalación del software. Para fines de los videos tutoriales, vamos a estar ocupando el software en idioma inglés. En la parte de abajo viene el formato local para los números y el tiempo. Esto es importante porque los números pueden estar representados los decimales después de un punto y los millares o miles después de una coma. Dependiendo del país, esto puede variar y puede cambiar. Entonces es importante seleccionar el país donde estamos trabajando, porque esto va a influir en la numeración, esto va a influir en los valores numéricos que nosotros introduzcamos en los diferentes cuadros de diálogos para los diferentes comandos o funciones. En mi caso, bueno, como estamos nosotros ubicados en México, vamos a dejarlo en México. Cualquier cambio que hagamos en esta ventana, debemos presionar aplicar y después aceptar para que apliquen o se quedan guardados los cambios. En el caso del cambio del idioma, se va a aplicar cuando cerremos y abramos nuevamente el software. Bien, ahora vamos a revisar la parte superior, donde se encuentran cada una de estas pestañas. La primera de ellas es menú. El menú File Select es una serie de submenús. Primero menú File, que bueno, ahí tenemos las diferentes opciones para abrir, crear, guardar o importar un archivo. Y una serie también de submenús para seleccionar, editar, insertar herramientas, Live Inspect, medición o medir, vistas y algunos submenús de ayuda. Para poder presentarles los demás pestañas, vamos a abrir el archivo. Si nos pide guardar cambios en el archivo actual, simplemente le damos que no hemos hecho ningún cambio, entonces esto es totalmente irrelevante. Bien, ya que abrimos el primer archivo, ahora sí podemos revisar lo que contiene cada una de estas pestañas. Y estas pestañas se llaman cintas. La primera cinta, que es Home, vean cómo es la composición de cada cinta. Tiene una serie de grupos separados o divididos por una línea vertical. Por ejemplo, en esta primera pestaña de Home, el primer grupo es Import. El siguiente grupo es Alignment. El siguiente grupo es Compare. El siguiente grupo es Compare. El siguiente grupo es Geometrías construidas, reportes. Dentro de cada grupo están contenidos diferentes opciones o comandos
o herramientas que podemos utilizar dentro de nuestro proyecto. En el caso del grupo de alineaciones, tenemos la alineación inicial, la alineación best fit, RPS, por datums, 3-2-1 y transformación de alineación. Como pueden ver, cuando dejamos el puntero del mouse colocado sobre cualquiera de estos comandos, aparece una ayuda visual que te indica o te muestra de qué se trata este comando o esta herramienta. Viene una breve descripción textual de lo que hace esta herramienta y además tiene una ayuda por imágenes para entender de qué se trata esta herramienta. Después tenemos la pestaña Home, después viene Light Capture. En Light Capture es donde ustedes pueden seleccionar el dispositivo de escaneo con el que están trabajando y dependiendo del cual seleccionen, vamos a ver por ejemplo si selecciono un roamer, se activarán el resto de los comandos con los que podemos hacer una captura ya sea de 9 puntos o una malla. En la siguiente pestaña que es CAD, en esta cinta tenemos algunas herramientas para poder editar o ajustar lo que es el modelo CAD que hayamos cargado. La siguiente pestaña que es Measure o medido, tenemos diferentes herramientas para poder editar, limpiar o modificar lo que es nuestra nube de puntos o malla. En la pestaña alineaciones, al igual que en Home, la pestaña Home tiene solo unos accesos directos a lo que tienen el resto de las cintas. Viene de manera resumida como las diferentes herramientas. Pero aquí en Alignments tenemos nuevamente listados cada una de las alineaciones que vimos anteriormente en la pestaña Home. En la pestaña Compare tenemos las diferentes herramientas que tenemos para hacer una comparación 3D, una comparación 2D, crear puntos de comparación, desviaciones de perímetro, desviaciones virtuales de borde, desviación de silueta y así otras herramientas. En la pestaña Dimensions o Dimensiones, tenemos la posibilidad de crear dimensiones 3D o dimensiones 2D, las cuales pueden ser dimensiones lineales, angulares, radiales o elípticas. Además de eso, tenemos todas las tolerancias geométricas, como son rectitud, planicidad, circularidad, cilindricidad, paralelismo, perpendicularidad, angularidad, posición, concentricidad, simetría, perfil de línea, perfil de superficie y alabeo. Al igual aquí en esta pestaña tenemos la posibilidad de crear las diferentes geometrías construidas. También tenemos una pestaña para crear curvas y con estas curvas poder hacer una selección o una especie de corte. Y por último, en la pestaña de Tools, que es herramientas, tenemos algunas herramientas que nos van a ayudar a obtener ya sea un resultado generando reportes, acomodando las anotaciones, creando puntos de vista, o podemos también comparar dos resultados diferentes a través de Result Navigator. Del lado izquierdo de la ventana tenemos lo que es el Model Manager. El Model Manager nos va a mostrar o va a listar a manera de grupos los diferentes objetos que vayamos importando o creando en nuestro proyecto de inspección. Como pueden ver, tenemos Reference Data, que son los datos de referencia, Measure Data, que son los datos medidos, geometrías construidas, alineaciones, análisis, comparaciones, etc. Aquí a manera de lista y en grupos vamos a ir obteniendo o viendo cada uno de estos elementos. Como pueden ver, en el Model Manager existe al lado otra pestaña, si le damos clic ahí, es la pestaña de ayuda. Dentro de la pestaña de ayuda tenemos cada uno de los temas de ayuda o referencia para revisar, en caso de ser necesario, la ayuda correspondiente.
Como ven, al momento de seleccionar cualquiera de estos temas, se extiende un panel lateral en donde puedo revisar la ayuda que yo estoy seleccionando o el tema que estoy seleccionando. Este panel lateral lo podemos extender desde el borde para hacerlo más grande, o también lo podemos extender completamente al todo el borde de la ventana con esta opción. Lo podemos regresar otra vez al tamaño del panel como estaba, haciendo clic nuevamente en la flecha para regresarlo a su tamaño original. En lo personal, a mí me gusta más tenerlo así extendido, y si deseamos regresar a lo que es la vista de modelo, lo podemos hacer a través de las pestañas que tenemos abajo. Hago clic en Model View, puedo hacer clic en Support o puedo hacer clic en Help, ayuda. Entonces, en la vista de modelo, que es la primera pestaña, podemos regresar rápidamente a la vista que teníamos, y al hacer clic nuevamente en la pestaña Model Manager, podemos regresar al panel de Model Manager. Del lado derecho de la ventana tenemos este panel de propiedades. Al igual, junto con el panel de propiedades está el panel de display. Si seleccionamos algún objeto, como por ejemplo la malla, en el panel propiedades nos va a mostrar información referente a la malla. Por ejemplo, nos puede mostrar la cantidad de policaras o polivértices. Incluso podemos calcular el volumen de la malla. También, si lo deseamos, podemos cambiar el color de la malla. Lo mismo sucede si seleccionamos, por ejemplo, el modelo CAD. Igual nos muestra información del modelo CAD, como la cantidad de caras, la cantidad de bordes y la cantidad de vértices. Igual podemos calcular el volumen del CAD. En el panel de display tenemos diferentes opciones de visualización. Estas opciones son solamente para activar algunas funciones, como por ejemplo, estas opciones lo que hacen es activar algunas ayudas visuales, como puede ser una cuadrícula, también un fondo gradiente, y al igual podemos activar o desactivar el Dynamic Draw o dibujo dinámico, que esto lo que va a permitir es que en la malla se reduzca la representación gráfica de la malla, para poder así ayudar al sistema en caso de que tengamos una tarjeta gráfica que no cumpla con los requerimientos mínimos. También esto se usa, el Dynamic Draw, cuando tenemos piezas o escaneos muy grandes, cuando tenemos una gran cantidad de datos, y para ayudar al sistema a poderlos procesar cuando estamos manipulando cuando estamos manipulando el Model View o la vista de modelo. Entonces, con Dynamic Draw reducimos la cantidad de datos visualizados en este momento. Esto no afecta la cantidad de información o modifica la información como tal. Más abajo también tenemos opciones para activar o desactivar la cantidad de luces que iluminan la vista de modelo. Más abajo tenemos opciones de visualización para la malla o nube de puntos. Podemos cambiarlo a vértices, superficie suave o superficies planas. Al igual podemos activar otras opciones de visualización sobre la malla, como por ejemplo la vista de las policaras. Al igual para el modelo CAD o los cuerpos sólidos, podemos ajustar un valor de resolución. Si ustedes lo notan o hacemos suficiente zoom, vemos que las curvas parecen ser no completamente rectas, pero esto es por la resolución. Si nosotros aumentamos esto al máximo, este slide al máximo, vemos que la representación del CAD queda mucho mejor. Nuevamente, esto es una ventaja, nuevamente, esta es una herramienta a usarse para cuando tenemos un modelo CAD o un archivo CAD muy pesado, muy grande. Entonces podemos bajar la resolución.
Esto nuevamente no afecta las dimensiones que tiene el CAD. Como pueden ver en Model Manager, en Result Data 1, cada uno de los objetos o cada uno de los grupos tiene botón de visualización. Si nosotros hacemos clic sobre él, lo que hacemos es ocultar o mostrar el objeto que estamos seleccionando. Lo podemos hacer por medio de grupo de objetos o por cada objeto individual. En la parte de abajo de la ventana también tenemos estos accesos directos de activación de visualización para cada uno de los grupos. Por ejemplo, el primero de ellos es para los datos de referencia. Puedo hacer clic nuevamente aquí y es equivalente a si diera clic en el ojo del grupo de datos de referencia. Al igual que lo hiciera en el siguiente, que es para ocultar o mostrar los datos medidos, que en este caso son la 9 puntos o malla. O también puedo hacer uso de los atajos en el teclado. Por ejemplo, para el primero es control 1. Si presiono la tecla control y 1, también puedo acceder a ocultar o mostrar los datos de referencia. O con control 2, ocultar o mostrar los datos medidos. Y así sucesivamente para el resto de grupos. Para activar o mostrar todos los objetos de análisis de comparación, todos los 3D GNT, todas las dimensiones de sección transversal, todas las geometrías construidas de referencia, nubes de puntos, mallas, cuerpos de superficie, cuerpos sólidos, así sucesivamente. En la parte de abajo también tenemos una barra de herramientas para mediciones básicas. Podemos medir algunas distancias, ángulos y radios utilizando estas herramientas. Es una medición muy sencilla, permite crear anotaciones de esta dimensión, pero no permite agregar tolerancias. Por ejemplo, vamos a medir la distancia entre dos planos. Vamos a seleccionar este primer plano y este segundo plano. Si lo notan, la distancia medida es de 120, pero es todo lo que reporta. No hay posibilidad de agregar una tolerancia. Al igual que si deseamos medir un ángulo, podemos hacerlo seleccionando a lo mejor este plano y este otro. Existen otras herramientas como la medición por medio de vernier o caliper, medir por sección, medir área y medir volumen. En la parte superior del recuadro de Model View o vista de modelo, tenemos esta barra de herramientas que es la barra de herramientas flotante. En los primeros iconos, los primeros dos iconos son atajos para cambiar la visualización de nuestra malla o nube de puntos. También podemos cambiar la visualización de nuestros objetos sólidos, en este caso el módulo CAD. Puede ser así con líneas ocultas, modo alambre. El siguiente icono nos permite cambiar la vista del Model View. Por ejemplo, esa sería una vista frontal, una vista posterior, una vista lateral, lateral del otro lado, y finalmente una vista isométrica. También los siguientes iconos nos permiten rotar la perspectiva que tenemos actualmente 90 grados hacia la derecha o 90 grados hacia la izquierda. Recuerden que esta es una rotación de 90 grados desde la perspectiva actual que tengamos del Model View. Es decir, si yo roto de esta manera y doy clic en rotar 90 grados, va a rotar en la vista actual que tengo en la vista del modelo. También puedo rotar 180 grados la vista o el punto de vista que tenemos. Lo que hace es rotar 180 grados sobre el eje vertical de la vista que tenemos. La siguiente herramienta es bastante útil
Para quienes les cuesta trabajo a lo mejor rotar la escena, podemos ocupar esta herramienta que es normal hacia o normal to, que lo que nos permite es cambiar una vista perpendicular exactamente donde hagamos clic con este vector. Por ejemplo, si hago clic sobre este plano, vean que la vista cambia perpendicular a la cara de ese plano. Si lo activo nuevamente y lo hago, por ejemplo, ahora sobre esta superficie que está curva, vean que la vista cambia perpendicular a donde hice clic con ese punto. Entonces puede ser bastante práctico y rápido cambiar las vistas utilizando esta herramienta. Los siguientes dos iconos son para acomodar las anotaciones. En este momento no tenemos anotaciones, por lo tanto esto lo vamos a explicar un poco más adelante. La segunda mitad de la barra de herramientas flotante son herramientas de selección. Estas herramientas nos van a permitir seleccionar parte de la nube de puntos o la malla con la que estamos trabajando. Para activar estas herramientas, lo que tenemos que hacer es cambiar la pestaña a Measure o medido, puesto que lo que queremos seleccionar son los datos medidos, en este caso la malla. Vamos a ocultar el módulo CAD y nos vamos a enfocar a la malla. La primera herramienta de selección es la herramienta de selección de línea. Vean que si hago un primer clic y arrastro ese clic, estaré seleccionando esta área de la malla. Si vuelvo a trazar o hacer un clic por fuera para trazar otra línea, vean que lo que sucede. Se deselecciona la línea anterior y crea una nueva selección. Es decir, cada vez que yo arrastre para hacer una selección, se elimina la anterior. Si queremos adicionar selección, debemos dejar presionada la tecla Shift en el teclado para ir agregando selección y no deshacer la anterior. Si deseamos eliminar selección o borrar selección, debemos dejar presionada la tecla Control para eliminar o reducir la selección que tenemos. Al momento que hacemos clic por fuera, también podemos terminar o deshacer la selección. Lo mismo sucede si presionamos la tecla Escape en el teclado. Es importante también destacar que en el caso particular de la herramienta de selección de línea, vean que la selección cambia, Es decir, entre más pequeño haga el zoom o la vista de la malla, más grueso, más grande va a ser la selección. Pero entre más haga zoom, la selección va a ser menor. También podemos cambiar el ancho de la selección de línea. Si dejamos presionar la tecla Alt y arrastramos con el primer clic, vean que podemos hacer más ancha la línea de selección. Y entonces podemos seleccionar toda esta área. Nuevamente, si dejamos presionar la tecla Alt y reducimos esa selección, podemos reducir el ancho de la línea. La siguiente herramienta de selección es la herramienta de selección de recuadro. La herramienta de selección de recuadro simplemente damos un primer clic y arrastramos ese cuadro de selección para seleccionar cierta área. Al igual que la herramienta de selección de línea, cada vez que hago una selección, se elimina la anterior o se deselecciona lo anterior. Si quiero adicionar selección, tengo que dejar presionada la tecla Shift. Si quiero eliminar selección, dejo presionar la tecla Control. Ahora, si ponemos atención al método que estamos utilizando para seleccionar, vemos que la selección se está haciendo únicamente a lo que tenemos como punto de vista. Es decir, vean que en este caso no se seleccionó esta parte porque no estaba a la vista. Solo se está seleccionando lo que tenemos a la vista. Al final de la barra de herramientas existe este icono
que es únicamente lo visible. Por default o por defecto está activada. Si le damos clic ahí para desactivarlo, lo que va a hacer es que va a cambiar el tipo de selección. En el caso de la herramienta de recuadro, si yo arrastro un recuadro y ahora examino alrededor de la malla cómo sucedió esa selección, vemos que la selección se hizo a través de toda la malla y no nada más desde el punto de vista que teníamos de la malla. Nuevamente, si activo únicamente lo visible y hago una selección, entonces vean que solamente se está seleccionando lo que desde ese punto de vista estaba visible. La siguiente herramienta de selección es la herramienta de selección círculo. Esta, para utilizarla, simplemente damos un primer clic y desde el centro se va a ir abriendo un diámetro o un círculo, y donde soltemos es donde hará la selección. La siguiente herramienta es la herramienta de selección de polígono. Esto nos permite que por medio de líneas rectas y varios clics podemos formar un polígono para crear una selección. Lo que hago para poder terminar la selección, hago clic con el botón derecho del mouse y se crea esa selección. La siguiente herramienta de selección es la herramienta lazo. Es algo similar a la herramienta anterior, la herramienta de polígono. La diferencia es que en vez de hacer varios clics para trazar varias líneas, con un solo clic yo puedo trazar un dibujo o trazar una línea. De forma directa y sin parar. La siguiente herramienta de selección es la herramienta de brocha. Este simplemente es como tal una brocha que podemos utilizar para pintar o colorear un área en específico. El tamaño de la brocha también lo podemos cambiar si dejamos presionada la tecla Alt, hacemos clic primario con el mouse y arrastramos para hacer crecer el área de selección. La siguiente herramienta de selección es la herramienta de inundar. Esto lo que permite es seleccionar todas las policaras conectadas en un mismo grupo. Y la última herramienta de selección es extender asimilar. Extender asimilar lo que permite es ir seleccionando caras o superficies donde haya una similitud entre la unión de los diferentes policaras. Por ejemplo, fácilmente podemos seleccionar la cara superior de la pieza que tiene esta curvatura tan característica. Al igual podemos seleccionar de forma muy sencilla áreas como esferas, los cilindros, conos o incluso partes planas. Vean que depende de cuántas veces hago clic cercanas a un área. Bien, con esto concluimos esta primera parte de los videos tutoriales. En este primer video revisamos lo que es la interfaz de usuario de Geomagic Control X. Espero hayas encontrado útil este primer video y continúes viendo los demás videos que tenemos disponibles en el canal. No olvides suscribirte y compartir este contenido con otros usuarios. Si tienes dudas sobre esta primera parte de la interfaz, agrega tu pregunta en los comentarios y con gusto te podemos ayudar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.